Quiero darle la bienvenida, comenzando el programa de hoy, a Ronald Rodríguez. Él es politólogo, internacionalista, es magíster en ciencias políticas y vocero e investigador del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos, Urbanos, de la Universidad del Rosario, en Colombia. Ronald, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, gracias por la invitación. Leía un artículo suyo en el cual usted señalaba que la migración ha sido y será un tema presente en la relación Estados Unidos, Venezuela, Colombia. ¿En qué etapa de esta interrelación nos encontramos en este momento? Y Dania, lamentablemente el tema migratorio se está convirtiendo en el chivo expiatorio con el cual se relacionan los presidentes. De un lado tenemos al presidente Gustavo Petro, que se indigna frente a dinámicas provenientes de Estados Unidos en el manejo de los retornados colombianos. Hay que tener en cuenta que estas dinámicas se construyeron durante la administración de Joe Biden y que hacen parte más de una lógica discursiva de indignación que realmente frente a lo que ha sido el trato a los retornados colombianos. Y un ejemplo que aparece en el texto de forma muy sutil, pero que es evidente, es que el presidente ha anunciado medidas de apoyo a los retornados colombianos provenientes de Estados Unidos, pero hay 1.300.000 ciudadanos colombianos que tenían su hogar en Venezuela y que en el marco de la emergencia humanitaria compleja y de la crisis democrática que vive el hermano país, han tenido que regresar a Colombia y con ellos no se ha hecho, no hay una respuesta realmente por parte del Estado colombiano. Pero por el otro lado tenemos a Nicolás Maduro, quien en el marco de la dictadura ha logrado generar una especie de acuerdo con el presidente Donald Trump para que se den estos regresos de ciudadanos que, entre comillas, hay que decirlo voluntariamente, pero no son realmente de forma voluntaria y que de hecho le hacen eco a la criminalización de la población venezolana como pertenecientes al Tren de Aragua, lo cual es bastante preocupante porque esta dinámica en la cual se criminaliza la nacionalidad venezolana, de hecho se hablan de redadas en las cuales se han detenido hasta 100 miembros del Tren de Aragua. Eso no tiene sentido. Un ciudadano venezolano, no solamente por encontrarse de forma irregular en los Estados Unidos, inmediatamente se le puede sumar a esta organización criminal, y creo que lamentablemente vimos un tiempo en el cual se utiliza, se instrumentaliza la migración, se crean narrativas que llevan a lógicas en las cuales el presidente colombiano pelea con el de Estados Unidos, pero el presidente venezolano se congracia con el presidente Donald Trump. Lamentablemente pareciera una política perversa en este momento en relación a los migrantes. Es como meterlos a todos en el mismo saco, es como querer etiquetarlos a todos de alguna manera. Y el migrante termina siendo una herramienta usada por cada político a su conveniencia. Lo veíamos ayer, por ejemplo, cuando llegaban los retornados o deportados a Venezuela. Es decir, le sirve al presidente Trump porque puede hablar de la política de deportar a quienes están indocumentados. Y le sirve al régimen de Maduro porque entonces manipula esta llegada como con aplausos y lo reciben con comida, les van a hacer exámenes médicos, etcétera, etcétera, sin que uno sepa exactamente qué va a pasar. En efecto, Idania, y de hecho recordemos que en el caso de los ciudadanos venezolanos que están regresando a su país, hay algunos de ellos que están en el marco de la protección internacional, es decir, hay personas, hay refugiados dentro de estos ciudadanos que al llegar a Venezuela su vida se puede poner en riesgo, su libertad se pone en riesgo. Ya durante las devoluciones que se daban en la administración de Joe Biden, tenemos casos registrados de ciudadanos venezolanos que fueron regresados a Caracas y que fueron detenidos por el régimen cuando había una obligación por parte de las autoridades norteamericanas de mantener y de proteger a estos ciudadanos, incluso la dinámica de la no devolución o incluso de enviarlos a un tercer país para evitar ese nivel de riesgo. En el caso colombiano, nosotros lo vivimos con el caso de Loren Salem, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos regresó a Loren Salem a territorio venezolano y fue sometido a más de 2 años de tortura. Hoy la justicia colombiana ya ha declarado que el Estado tiene que resarcir, y de hecho esto va a seguir escalando porque la primera sentencia condenó al Estado colombiano para
pagar una indemnización a él y a su madre, pero esto que ya pasó en Colombia, que ya lo vivimos, se puede replicar en el caso de los Estados Unidos, con la diferencia de las posibilidades que tienen los ciudadanos para poder llevar sus casos ante la justicia subsidiaria o la justicia internacional y poder quedar, por decirlo así, recibir algún tipo de indemnización. En el caso de Colombia se dio, pero en el caso de los que están en Venezuela va a ser muy difícil que lo puedan lograr. Ahora, esto plantea también, Ronald, digamos, otra circunstancia. Es decir, las personas que están siendo devueltas a Venezuela en este momento y estando Venezuela sumergida en la misma crisis, porque es que la crisis no ha variado, ¿qué garantías de que se queden en Venezuela? Es decir, van a intentar volver a salir. En efecto, yo cierro con esa pregunta en el artículo de Razón Pública, porque muchos de ellos van a tratar de buscar nuevamente su salida. Algunos de ellos lo harán en dirección hacia Colombia. Y una de las preguntas que yo formulo es si Colombia, por ejemplo, está preparada para generar una respuesta ante estos ciudadanos que no se van a quedar en territorio venezolano. Las condiciones, como bien lo señalas, no han cambiado. De hecho, han empeorado. La crisis en materia de democracia se ha agudizado. El régimen ha desplegado un aparato de represión muchísimo mayor al que tenía cuando muchos de ellos salieron, y esto va a hacer que la dinámica de movilidad humana continúe, y particularmente estamos hablando de seres humanos a los cuales no les estamos dando la capacidad para poder construir un proyecto de vida en un país, sino que por el contrario los sometemos a un constante ejercicio de manipulación por parte de gobiernos que aprovechan esta dinámica para montar discursos de devolución, de salida, y que al final juegan en contra de un ciudadano que tiene derecho a construir su proyecto de vida, ya sea en Venezuela, en Colombia o en Estados Unidos, pero esa decisión depende de él. Y en este momento las circunstancias no están para que lo hagan en Venezuela, entonces muy seguramente tendremos nuevos flujos migratorios, ahora un poco más difíciles y particularmente más, por decirlo así, con más bloqueos y con más complejidades, porque lamentablemente el tema migratorio hoy se ha convertido en el instrumento discursivo de varios gobiernos. Indudablemente que con más complejidades, Ronald, pero fíjese una cosa, le comparto una anécdota. Hace muchos años fui a Cuba como reportera y fui a hacer un programa. Recuerdo que una de las cosas que más me impresionó fue cuando me paré en el malecón y vi aquella inmensidad de mar, vi hacia el horizonte y alguien me decía, hacia allá queda Florida. Y yo pensé en ese momento cuán desesperado puede estar un ser humano que es capaz de montarse en un caucho y atravesar, exponiendo su vida, toda esta cantidad de mar para llegar a la Florida. Lo mismo pasa, es decir, cuando la circunstancia es tan agobiante, cuando no se tienen condiciones de vida, cuando no se puede sostener una familia ni cubrir sus necesidades básicas, todos van a volver a intentar buscar una salida, y esa salida está puertas afuera, no puertas adentro. Mientras el mal siga siendo el mismo o la causa de la expulsión la misma, ¿no tendremos una repetición? De hecho, Idania, hay una cosa muy particular, y es que el régimen venezolano dice que la situación ya se está mejorando, ya Venezuela se está recuperando. El gobierno colombiano ha repetido esa narrativa, y lo más paradójico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha terminado repitiendo también esa narrativa. La realidad es que la situación en Venezuela sigue siendo la de una emergencia humanitaria compleja, que en materia de educación, un joven venezolano hoy no tiene acceso a los medios para hacer un proyecto de vida a través de la transformación educativa, no tienen la posibilidad de acceder a una buena educación básica. Las universidades están pasando quizá por su peor momento en Venezuela, y en materia de salud, los adultos mayores que tienen requerimientos cada vez tienen menos capacidad de acceder. De hecho, dependen de la migración que les gira dinero, que les lleva recursos para poder pagar y costear las dinámicas de servicios médicos que se requieren en Venezuela, porque dentro del sistema público básicamente es imposible poder obtener atención. En ese orden de ideas, mientras esas causas estructurales continúen ahí, de hecho se van a seguir dando fenómenos de reunificación familiar, en la cual ciudadanos venezolanos que viven en Colombia empezarán a llamar a sus hijos, a sus sobrinos, para que puedan estudiar fuera de Venezuela ante la imposibilidad de poder estudiar en su país.
e igualmente a sus adultos mayores, porque ya se hace insostenible seguir pagando medicinas al triple en territorio venezolano o tener dificultad para acceso a servicios Claro. médicos. Entonces vamos a ver nuevamente movimientos migratorios, ya no en grandes volúmenes, pero sí continúan. De hecho, la migración no se ha detenido. Es una constante y seguirá, como usted señala, seguramente en flujos menores. Pero seguirá siendo este tema, y terminamos por donde comenzamos, terminará siendo este mismo tema el que mantenga ese hilo conductor entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Sin lugar a duda, la migración es un tema que está en la relación, y una de las preguntas con las que yo cierro el artículo es: ¿cuál es la oferta de los candidatos presidenciales en Colombia para manejar y abordar el tema migratorio con seriedad, con una estructura y una política pública seria de cara a los retos que vamos a enfrentar y seguiremos enfrentando? Quiero agradecer a Ronald Rodríguez, como siempre, por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, por la invitación. Buena tarde para usted.